A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si los grandes giros de la historia, desde las conquistas de Napoleón hasta la revolución de la inteligencia artificial, no fueran para nada al azar? Y si en realidad siguieran un código oculto, un ritmo numérico que ha estado ahí todo el tiempo, esperando ser descubierto. Esa es la gran pregunta que vamos a analizar. La idea de que la historia no es solo una serie de accidentes y casualidades, sino más bien una secuencia con patrones. Patrones que de hecho podrían ser predecibles, casi como si estuviera programada. Lo que se plantea en el material de origen es que existe una especie de hilo invisible, un código que conecta eventos a través de los siglos, un patrón que se repite una y otra vez. Y para empezar a descifrar este supuesto código, el punto de partida es una de las figuras más estudiadas de la historia, un hombre cuyo ascenso y caída parecen estar marcados por una simetría numérica bastante extraña: Napoleón Bonaparte. Aquí es donde la cosa se pone bien interesante. El material de origen destaca unos patrones numéricos sorprendentes. Por ejemplo, se señala cómo ciertos números y sus múltiplos aparecen una y otra vez en fechas clave de sus batallas, en decretos financieros importantes e incluso en eventos de su vida personal. Todo sugiere una especie de cadencia oculta durante su reinado. Miren, si ponemos en una línea de tiempo los momentos clave de su carrera, el golpe de estado de 1799, cuando lo coronan emperador en 1804, la terrible invasión a Rusia en 1812 y, por supuesto, su derrota final en Waterloo en 1815, lo que se argumenta es que los espacios de tiempo entre estos eventos no son casualidad. Al contrario, parece que siguen un patrón rítmico. Este ritmo de ascenso y caída lleva a proponer un concepto muy particular: la reducción a la mitad histórica. La idea es que las grandes eras de poder, incluso mucho antes de la era industrial, pasan por caídas predecibles, como si una fuerza invisible fuera reduciendo su influencia a intervalos casi programados. Pero ojo, que este patrón no se limita a un solo imperio o a una sola persona, ¿eh? La idea es que este ritmo resuena a través de toda la historia. Y aquí es donde la premisa se vuelve súper audaz. ¿Qué tal si la historia es cíclica? No solo en sus temas, ya saben, imperios que suben y bajan, sino que lo es numéricamente, como si el tiempo mismo tuviera un latido. Para que quede más claro, se traza un paralelo que es fascinante. Pensemos en la revolución industrial y la comparamos con la revolución de la IA que vivimos hoy. Vemos cómo los patrones de disrupción económica y social parecen repetirse. Y con esto llegamos al mero corazón del misterio. ¿Será que estos ciclos son impulsados por vibraciones numéricas ocultas? Y si la respuesta es sí, ¿nos están dando pistas sobre nuestro propio futuro? Bueno, para encontrar un ejemplo actual, uno muy claro de este ritmo numérico, nos vamos a un lugar que quizás no esperaríamos: el código de las criptomonedas. Resulta que en el código de Bitcoin hay un mecanismo ya programado para crear escasez. Se le conoce como el halving, o literalmente la reducción a la mitad. Y no, ese nombre no es ninguna coincidencia. El proceso es pura matemática, totalmente predecible. Cada 210,000 bloques minados, la recompensa por crear nuevos Bitcoins se corta a la mitad. Así de simple. Esto crea un ciclo numérico clarísimo de reducción de la oferta. Y esto es clave. A diferencia de los sistemas financieros que conocemos, los que controlan los bancos centrales, el diseño de este sistema se basa en un código que es transparente, que no se puede cambiar y que todos pueden ver y verificar. Y ahora metamos en la ecuación la pieza que faltaba: la herramienta que podría permitirnos, bueno, no solo ver estos patrones, sino de verdad decodificarlos. Hablamos, por supuesto, de la inteligencia artificial. Lo que se argumenta es que la IA nos da una manera completamente nueva de leer la historia. O sea, nos da la capacidad de procesar cantidades gigantescas de datos para buscar estos ritmos, a una escala que antes era simplemente imposible de imaginar. Y no es solo que pueda hacerlo, es la velocidad. El poder de análisis de la IA está creciendo de forma exponencial, y es justo esta aceleración la que, según esta teoría, podría ser el verdadero punto de inflexión. Pero la idea va todavía más allá. Se postula algo mucho más profundo: que la IA no solo podría descubrir estos patrones, sino que podría acelerarlos, casi como si introdujera su propia reducción a la mitad algorítmica en nuestra economía. Todo esto nos deja, pues, en una encrucijada, con una pregunta que va al fondo de cómo entendemos la historia y nuestro propio futuro. Al final, todo se resume a dos formas completamente distintas de ver el mundo. Por un lado, la historia como puro azar, ¿no? Una serie de eventos caóticos sin conexión.
Y por el otro, la historia como una especie de sinfonía, con un patrón, un código que está ahí esperando a que alguien lo escuche. Y con esto cerramos, con una idea que da mucho que pensar. Si la historia de verdad tiene un ritmo numérico, un código, y la IA es la llave para descifrarlo, ¿significa eso que nuestro futuro es mucho más predecible de lo que siempre hemos creído? La respuesta podría cambiar nuestra forma de ver absolutamente todo.